horas donde los seres humanos recuerdan que Jesús vivió en este mundo, nació en este mundo, triunfó sobre la muerte y reina por siempre y para siempre allí en el reino de los cielos en el nombre de todo ser humano nacido en el planeta Tierra, honorificando ante los universos de que la humanidad y la vida viviente que el Padre creó sigue siendo una realidad en todos los mundos que así lo contemplan. Hay un versículo en San Juan, el libro de Juan, no San Juan, el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estas horas de Semana Santa, uno de los propósitos los cuales los cristianos reflexionamos acerca de la vida, obra y resurrección de Jesucristo es para creer que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que el mundo pueda honorificarlo, salvarlo, honrarlo, mantenerlo como Rey de la humanidad. Y se cruzó con los antropofagias, se cruzó con los imperiales, se cruzó con los extraterrestres, se cruzó con los satanes personificados. Y quiero hablar a todo aquel ministro que les toca trabajar en estas horas en aspectos de gobernabilidad, cómo poder administrar a los pueblos en base a la vislumbre que Jesús dejó al tener que triunfar sobre esos poderes y tener que abogar en el cielo por quien así lo cree. Según Juan, todo aquel que cree. La gracia, su espíritu y sus enseñanzas permanecen en el corazón de aquel que cree, que amó. Y porque amó es que vino y triunfó. ¿Cómo es que triunfó y triunfa Jesús desde el cielo en el mundo? En el ámbito, aspecto y tópico gubernamental. La palabra justicia es un término que se utiliza con un doble significado. Se refiere a un orden, norma, ley, precepto, mandamiento, estatuto, código, constitución, a un orden y a las instituciones encargadas de administrar la justicia. Jesús vino a este mundo para administrar la justicia. El Padre en su omnisciencia sabía cuáles eran los resultados de la justicia por pérdida de especie. Jesús esperó esas horas donde iba a tener que demostrar al futuro y al presente en aquel entonces cuál era el nivel de justicia, tanto en el orden público como en el orden privado, en el orden sanguíneo, en el orden de especie, pero también en el orden institucional. Aquellas instituciones principalmente educativas que sufren la invasión de extraños, de carne extraña. El Señor vino para restituir la justicia y nivelar, no agua atómica, no nuevos renegociados. No vino para nivelar los órganos con los lucios y hacer una nueva ley. Vino para afirmar un orden establecido e inclusive institucional, para administrar la justicia no con un desequilibrio, sino con una flexibilidad a la luz de lo que nunca se puede llegar a ser: comer a otros humanos, sacrificar a otros humanos, esclavizar a otros humanos, vender a los humanos.
justicia se utiliza como una noción moral, como una virtud que determina la obligación de dar a cada uno lo que le pertenece, aunque no esté prescrito por las leyes o las costumbres. En estas horas sagradas, donde recordamos a Jesús desde su cultura, allí en Palestina, en Israel y por las calles de Belén, inclusive de Nazaret, donde recorrió y recorrió lugares, caminó, conoció las costumbres y las culturas. En medio de eso tuvo que vislumbrar con diferentes tipos de métodos de escritura, por parábolas, por anécdotas, por experiencias, por intuiciones, por sensaciones, por nostalgia. Allí encontramos en los evangelios lo que escribió él acerca de qué es estar entre los humanos, qué es nacer de manera inmaculada y sentir la justicia. Momentos muy pero muy sublimes para aquellos que gobiernan administrando la justicia entre medio de lo que no está prescrito en la ley y la costumbre. Que ahí ya diríamos otro punto que quiero ver con aquellos que se preparan para gobernabilidad, que están gobernando. Ya diría, él fue el principio y el fin de la sociología. Cómo poder estar en medio de lo sucio y ser socio sin carnet tradición. Cómo poder ser el sol de lo asociado a lo natural sin ser parte de aquellos que no tienen vida y solamente buscan la vida y el sol de adentro natural en otros seres vivientes. La justicia también es justicia conmutativa. Jesús vino para explicar lo que es la justicia pública, real y privada, pero también vino para poder demostrar cuál es la justicia conmutativa en el contexto de la gobernabilidad pública, real y privada. Es la que informa las relaciones bilaterales sin distinción de personas. Es una igualdad aritmética entre lo que se da y lo que se recibe. Se han hecho estragos. La sexualidad de los habitantes en Sudamérica ha desaparecido. En medio de golpes, de insultos, en la Sexta Guerra Mundial, una hembra venía por medio de tecnología satelital y me decía: Brachetti, han quedado transexuales. Los hombres no piensan como transexuales. No piensan como hombres, piensan como transexuales. Pasado la séptima, la octava, las cárceles viniendo con diferentes supuestos delegados. Brachetti, han quedado Satanás, las mujeres han quedado Satanás. Y pareciera como que es una constante batalla en quién va a herir más a quién va a matar más a quién va a usar más al otro, quién va más a expropiar del otro, quién va a dañar por adentro o por afuera más al otro. La relación que hay entre la mujer y el hombre reflejada en la falta de especie hace que no haya justicia conmutativa en las líneas de gobierno. Jesús vino para una ecuación aritmética. Génesis 1, Génesis 2. Jesús vino para ratificar y ganar el planeta Tierra todo exclusivamente para los seres humanos, basados en Génesis 1 y Génesis 2. La justicia conmutativa se aplica a Génesis el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 2, donde Eva, posteriormente al desobedecer,
es que como un acto de amor se entregó a su esposo y fruto de eso vinieron dos niños. Génesis 4, 1 y 2 registra un núcleo de amor como fruto de solución, donde esa ecuación aritmética no puede ser usada, no puede ser tergiversada esa ecuación, no puede ser sustituida por LGTB, LG, LGTBQ, LG. No podemos imaginar una justicia desaritmética. Tiene que haber una relación bilateral con todos aquellos pueblos y personas donde se pueda mirar a la cara a los individuos y creer que serían como uno interiormente. Y si así no lo fuera, hay que vislumbrar la cruz del Calvario, donde el Señor puso por prioridad la jerarquía humana, donde nunca se podría proceder nuevamente a un sacrificio humano, y a partir de allí tener una actitud de cómo puede ayudarnos, humano, cómo puede ayudarnos, persona. Hay una justicia que es una justicia retributiva. La justicia retributiva es una justicia valorativa que discierne, premia o castiga de acuerdo con una equidad que tiene en cuenta valores, méritos o desméritos para otorgar a cada uno lo que le corresponde. Jesús no vino por esas ecuaciones, no vino por estas ecuaciones. Jesús vino para poder entregar el mundo a quien así lo sea, a quien así lo crea. Pero nos encontramos en estructuras gubernamentales públicas donde tenemos que saber discernir, donde tenemos que saber premiar, y lamentablemente hay veces que los penitenciarios tienen que hasta castigar por no saber vivir pacíficamente entre los hombres. Pasaba el primer año de Joaquín, cuando había una fórmula que la profesora castellano había explicado de manera perfecta y me había quedado casi guardada pero intacta en mi mente. Me extrañó muchísimo de que esa fórmula haya quedado en mi mente. La ecuación de propiedad distributiva. A partir de aquellos momentos, todos los años, los anti-Cristo iban a decir propiedad distributiva, propiedad distributiva, propiedad distributiva. Han pasado más de 30 años, 32 años de aquel examen donde después de prepararme todo un verano, un bloqueo letal, iba a sacar un 1 en la prueba de matemática. Finalizado aquel examen, las voces seguían. Propiedad distributiva, propiedad distributiva. La justicia distributiva difiere de aquellos que quieren tomar la propiedad, tanto privada como la propiedad continental y del mundo. Y quieren salir a guerrear, y quieren salir a matar, y quieren salir a vaciar, y quieren salir a arrancar todo lo que haya dentro de los individuos. Y susurran propiedad distributiva como una cultura constante. Momentos muy difíciles para aquellos que gobiernan. Es necesario aplicar la justicia distributiva que es valorativa, que discierne, que premia y lamentablemente hasta castiga, desmerita y merita a individuos que no saben otra cosa que pensar propiedad distributiva. Tu casa, tu país, tu dinero. Tu casa, tu país, tu dinero. No podemos permitir ese tipo de justicia. El Señor no vino por ese tipo de justicia. El Señor no murió
por tales tipos de justicia. Hay una justicia que es una justicia social, es una justicia que es una expresión sumamente imprecisa, pero está bastante en uso en el quehacer gubernamental. ¿De qué se trata? Se refiere a la aspiración de crear un régimen social informado para la equidad, en donde sean erradicadas la desigualdad, la injusticia y los privilegios. Muy pero muy difícil, donde principalmente a quienes han estudiado teología y ministerio eclesiástico ligado al trabajo social quedan inmediatamente ligados a toda clase de enternecimiento, diría Jesús hace varios meses que estuvo por acá vía Teocracia. Enternece, antes de irse, me enternezco. Esa ternura de ver un niño, esa ternura de ver a un hombre necesitado, pobre, juntando alimento en la basura, oyendo con un carristo, todo eso uno se conmueve y quiere ayudar, y quiere colaborar, y quiere hacer justicia social. Y es allí donde hay que tener un equilibrio que va más allá de las señales y los satélites, más allá de la especulación o la política que pueda llegar a haber en materia teocrática, más allá de los sentimientos humanos. Es una justicia social que se puede verificar en el mantenimiento de la humanidad constante, a la luz de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible tener la vida eterna en el mundo. Es posible quedar condenado y excluido de la eternidad en el mundo. Pero según el pensamiento de Juan y la revelación del Padre, es posible tener la vida eterna, porque quien tiene al Hijo tiene la vida eterna, no al que tiene al biogénesis o la biogenética, al que tiene la creencia de que aquel que murió resucitó y da la seguridad de poder ser justicia social en pequeños actos, los civiles que así lo desean lo creen, y en grandes actos, no públicos, actos de conciencia y de credibilidad que hacen a que el sacrificio de Jesús no haya sido en vano. Los sectores gubernamentales profundizan en los orígenes, las injusticias económicas, para poder resolver desde ahí la justicia social, en base a todo lo que ha pasado, poder ir resolviendo cuáles fueron todas las falencias económicas e ir pensando la justicia social aplicada bajo la luz de la teocracia, que suelen diagnosticarse profundamente en el carácter de las estructuras que mantienen a veces a los hombres en grandes privilegios. Suele pasar donde hay que administrar, donde hay que estar al nivel de las riquezas, al nivel de los sistemas, al nivel de la digitalidad, a nivel de la globalidad, y la justicia social comienza con un estudio del origen de las finanzas económicas, donde llega a mantenerse a nivel estructural profundamente en todos los niveles de la vida humana ministerial, en un marco social que se puede lograr el bienestar, la seguridad, la igualdad para los miembros de la sociedad, implementando un conjunto de derechos y obligaciones que deben ser observados por todos igualitariamente. Y ese es el desafío de los más engañados a nivel civil. Siguen viendo a Jesús con sandalias, siguen viendo a Jesús con una túnica,
siguen viendo a Jesús con las espinas, siguen viendo a Jesús en una cruz. Va mucho más allá que eso, la justicia social. Es un marco de bienestar, es un marco de seguridad e igualdad, es un marco de un conjunto de derechos y obligaciones, donde todos somos iguales a la cruz de Cristo, a la luz de la cruz de Cristo, pero cada uno es juzgado si es de salchicha o no, si es de acéldamas o no, si sabe qué elige, alimentarse y qué no, si puede mirar a los niños a la cara, abrazarlos y sentir esa sensación de Satanás queriendo simular que tendría algún cargo jerárquico en lo conmutativo, lo social o lo distributivo. La justicia social es un significado restringido, referido exclusivamente a los instrumentos que tienen por objetivo mejorar las condiciones de los civiles, de los trabajadores y la concreción, no ya los sueños según José, la concreción de las aspiraciones de los ciudadanos, de los civiles, de la gente, de las personas que solamente imaginan paz, no más guerra. Pero ya con la cabeza gacha, diciendo que Jesús fue más cerca del Padre, por no entender que el propósito de su venida fue concretar las más grandes aspiraciones que tiene el mundo, que es la legalidad natural del planeta, al tener seres humanos que deben gobernar siempre a la luz de la cruz, que es símbolo de la resurrección y de la vida eterna.